Buenos días, profe. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo, Bien, cómo amanecieron? bien, ¿y usted? Bien, Gracias profe, a ¿y usted? Dios. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bueno, muy bien, me alegra que esté bien. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, profe. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, ¿y usted cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Profe, una consulta. Dígame, hija, le escucho. Viendo las rúbricas, se supone que para el sábado o domingo hay asignaciones en ambas clases. En cívica hay una, sí, por ahí una, y en sociales Ujú. creo que son tres, por ahí están como para Buenos días, profe, ya entré. que Hola, el buenos 15 días. y el sábado. ¿Serán Sí, entregadas esa fecha o pueden hasta? entregarle ese día o si quieren, yo lo Voy, dejé para ese día. Buenos días, Ana Sofía, ¿qué tal? Ajá. Mire, buenos días. Dulce, Sí, dígame. la asignación está para que ustedes le entreguen el día sábado. Ajá. Pero si usted no puede entregarla o no la ha terminado, pues me la puede entregar el lunes o el domingo. No hay ningún problema. Bueno, está bien. Ah, yo más bien, yo ayer le mandé las líneas de tiempo, la de los Sí, símbolos y la de los próceres. A mí me faltan los dos cuadros comparativos, uno que es de ciencia, una que es de ciencias sociales y otro de cívica. sí, es Profe, que de lo todavía que no me he está hablando llegado es de las por, líneas de recuerden de que tiempo. permítame, Samet, recuerden que hay algunos que todavía no les he contestado de recibido. Cuando yo les contesto de recibido es cuando ya he consignado en los cuadros y he evaluado lo que es la tarea. Entonces voy mensaje por mensaje. Entonces, si los abro todos, entonces al abrirlo yo sé, ya es más fácil de que se me pierda y se me revuelva con los que ya he evaluado. Entonces, por eso no los abro. En la medida que los voy abriendo, voy posteando en el cuadro. Hay algunos que todavía, pues sí, no no les he respondido, pero es porque no he llegado todavía a su mensaje. Pero no se preocupen, entre hoy y mañana se les va a contestar. Yo siempre cuando ya reviso el trabajo contesto y lo doy por recibido. Pero no se preocupen. Me decía Carlos Ahmed, lo escucho. ¿La tarea de la que está hablando es de las líneas de tiempo o es otra? No, no, es en relación a las asignaciones que cuándo se pueden entregar, me preguntaba Dulce. Eh, Yo ya se las mandé las líneas, ¿verdad? Sí, todavía no he llegado, tengo que postear en los cuadros. Cuando le dé por recibido, pues ahí ya usted puede estar tranquilo. Pero no se preocupe, su mensaje cayó. Ok, Lo que pasa es profe. que voy por estudiante.
Bien, vamos a esperar que se terminen de conectar los demás porque todavía tenemos pocos. Bien, voy a ir iniciando entonces, chicos. Voy a detener la grabación. Veo que se conectó Natalia Lago ya. Vamos a pasar la asistencia. Muy bien. Bueno, jóvenes. Buenos días a todos. Espero pues que se encuentren bien. Ya estamos ya pues hoy día viernes y estamos ya pues por finalizar ya lo que es esta semana. Dígame, César, lo escucho. Pidió la palabra, César, porque veo que está indicando ahí con la mano que, o me equivoco, Profe, dígame, lo escucho. no, Ah, ya. Es que veo que ahí tiene el icono de la mano, o sea, que está pidiendo la palabra. Bueno, entonces, como les decía, ya pues estamos ya finalizando la semana y vamos a continuar con pues nuestro análisis. Recordemos, jóvenes, que estábamos concentrados en analizar pues cómo se ha dado lo que es este proceso de encuentro. Anteriormente, déjenme ver el horario, octavo C. Ya, muy bien. Sí. Bueno, con ustedes no habíamos visto. Marilyn, ¿verdad que con ustedes nos quedamos por los asentamientos, el análisis con Leif Erikson, ¿verdad? Sí, Bueno, ya habíamos visto esa parte y habíamos visto la historia alternativa que les planteé, ¿verdad? De Alonso Sánchez de Huelva. sí, también. Ah, bueno, hoy sí. Vamos con los antecedentes entonces. Muy bien. Una vez que hemos partido ya de lo que es pues el análisis de lo que fueron los asentamientos vikingos en primer lugar, que se dieron en América 500 años antes de la llegada de Cristóbal Colón. Vimos el papel que tuvo, por ejemplo, Leif Erikson en lo que es pues la conquista de lo que es pues Vinland, así como ellos le llamaron a lo que es hoy Terranova, en lo que es el norte de Canadá, específicamente pues eh, cerca de la península de Labrador. Vimos cómo Eric Thorvaldson pues logró ese proceso de exploración y producto de eso logró descubrir lo que es Groenlandia y que a partir de los asentamientos que estableció Eric Thorvaldson, de ahí pues surgieron otras rutas exploratorias con el fin de encontrar más territorios y pues el hijo de él, Leif Erikson, pues logró eh, establecer lo que es un asentamiento en lo que es pues la isla de Terranova, un asentamiento que pues con eso se considera como los primeros europeos en llegar a América. Vimos las evidencias que hay, las fotos de los asentamientos, las fotos, la distribución geográfica de cada uno de ellos. O sea, hemos estado pues puntualmente analizando cada aspecto de ello. Ahora estamos listos para analizar cuáles fueron los antecedentes que habían en lo que fue en lo que es el proceso de encuentro. Cuando nosotros estamos hablando de antecedentes, en primer lugar estamos refiriéndonos a cuál era el panorama
que había en Europa antes de lo que son los viajes de exploración que realizó posteriormente Cristóbal Colón. Cuando hablamos de panorama, estamos refiriéndonos tanto a aspectos políticos como a aspectos económicos. En nuestro caso, pues, los aspectos económicos tuvieron bastante peso y bastante preponderancia. Durante ese tiempo, Europa se caracterizaba porque estaba experimentando una serie de cambios bastante drásticos. Muchos países ya como lo que era Gran Bretaña, como lo que era Francia, pues ya estaban experimentando con lo que es un proceso de transición en materia económica. El hecho, por ejemplo, de que estaban ya entrando a lo que es una economía más mercantilista y dejando de paso o dejando de lado lo que es pues ese viejo modelo feudal que por siglos ellos habían implementado. Vemos aquí entonces en la parte económica pues un cambio bastante drástico. También Europa durante ese tiempo pues se caracterizó porque mantuvo por muchos siglos lazos comerciales con Asia. Cada uno de esos lazos comerciales eran resguardados y eran pues vigilados con la presencia de lo que fue pues en ese tiempo el Imperio Romano. El Imperio Romano, jóvenes, se caracterizó, veo de que ingresó Astrid para pasar asistencia. Jóvenes, yo les vuelvo a repetir, si ustedes ingresan un poquito después, siempre díganme, profesor, vengo ingresando, páseme lista, porque de esa manera yo puedo corroborar, porque si no lo voy a dejarlo, si no me doy cuenta y lo voy a dejarlo como inasistente. Entonces, tengan siempre la costumbre. Primero, Andrea ya ingresó. Todavía no, ¿verdad? Tengan esa costumbre de que cuando ingresen, pues, eh, pidan la palabra para que de esa manera yo les pase lista y así no se queden sin. Nos falta Elsa, Fiamma y Glinis. Pues bien, continuando en lo que estábamos. Europa, pues, por largo tiempo mantuvo esos vínculos. Vínculos, pues, que se caracterizaban porque ellos, pues, lograban mantener, pues, una fluidez en cuanto a lo que son los intercambios comerciales. Recordemos que cuando estuvo vigente y estuvo vivo lo que fue el Imperio Romano se caracterizó porque fue, pues, uno de los imperios más grandes que existió. Durante su máximo apogeo, ellos lograron tener un control prácticamente en casi toda la parte continental de Europa, dominaban gran parte de lo que es el Mediterráneo e incluso llegaban hasta muchas zonas de lo que hoy conocemos que es Tierra Santa. Sin embargo, producto de su propia grandeza, también fue su propio declive. Cuando un imperio se basa en el principio de la consolidación y la expansión de su espacio vital. Cuando nos referimos a espacio vital, nos estamos refiriéndonos a lo que es territorio. Mientras más territorio, más poder ellos concentran. Un principio bajo del cual ellos operaban, es el hecho de que cuando un imperio conquistaba un determinado territorio, lo que hacía era imponer su sistema político, social, económico, religioso y cultural. Automáticamente este territorio era absorbido y pasaba a formar parte de lo que es su vasta zona de control. La manera en que ellos aseguraban el sostenimiento de toda esta superestructura era, en primer lugar, con los recursos a los cuales cobraban ellos como en calidad de impuestos. De esta manera ellos podían pagar y sustentar lo que eran sus ejércitos. El poder militar fue un factor importante para garantizar el dominio de estos imperios por estos territorios por largos años.
Y en el caso de los romanos, ellos no fueron la excepción. Fue tan vasto que tuvo que dividirse en dos: Imperio Romano de Occidente e Imperio Romano de Oriente. La capital del Imperio Romano de Oriente fue Roma. Aquí lo vemos en el mapa. Y la capital del Imperio Romano de Oriente fue Constantinopla o Bizancio. Cada uno, estas eran prácticamente como las dos grandes metrópolis que tenía Europa, porque eran los centros políticos y neurálgicos de lo que fue el Imperio Romano. Por mucho tiempo se mantuvo victorioso y pues veo que ingresó Andrea Paz y logró tener gran dominio de sus territorios. Profe, Glini no va a poder entrar porque está mal de salud. Muy bien, le agrego la excusa entonces. Gracias Marilyn por avisar. Entonces, por mucho tiempo ellos tuvieron un vasto control. Sin embargo, así como las cosas tienen su inicio, también las cosas tienen su fin. Y pues cuando en el tiempo en que ellos estaban comenzando a experimentar su decaimiento, su debilidad, debido a que ellos ya no eran capaces de controlar la gran cantidad de territorios que ellos dominaban, entonces ellos comenzaron a experimentar lo que fue ese proceso de debilidad. Debilidad tanto económicamente, y al verse afectados económicamente, pues esto se vio reflejado en sus enormes ejércitos, los cuales ellos ya no podían pagar. Vemos que la importancia que tenía Constantinopla en aquel tiempo era vital. Era vital por el hecho de su ubicación estratégica. Era un paso obligatorio de lo que es el comercio que venía de Asia y que iba de Europa hacia Asia y de Asia hacia Europa. Porque era la ruta segura que los romanos controlaban. Ellos no tenían miedo de que vinieran otros y le bloquearan lo que fuera ese acceso. Aquí vemos a Constantinopla, lo que hoy es Estambul, que es la capital de Turquía. En aquel tiempo era Constantinopla. Una zona bastante particular por el hecho de que ocupaba las dos riberas de lo que es el estrecho del Bósforo. El estrecho del Bósforo es un canal natural que divide lo que son dos mares, el mar de Mármara y el mar Negro, que es este, que logran ver. El detalle que producto de esa debilidad, ellos fueron presa de lo que fue pues una embestida que realizaron lo que fueron los turcos otomanos. Y cuando los turcos otomanos toman Constantinopla, le arrebatan a Europa una posición estratégica de valor incalculable. Automáticamente se les bloquea lo que es este acceso, porque al tener Constantinopla, ellos pierden su área de influencia en todo lo que es esta zona. Entonces ellos se veían ante una encrucijada, porque recordemos que la economía no puede esperar. Tuvieron que buscar otras medidas. Por Rusia era difícil. Veamos que en Rusia teníamos las experiencias que habían tenido otros grandes militares que tuvieron la idea de conquistar estas zonas. Lo hizo Napoleón Bonaparte. Cuando Napoleón Bonaparte llevó su ejército para conquistar Rusia, no contaba de que algo tan sencillo fue capaz de destruir su ejército, como lo que fue el frío.
Recordemos que estas zonas donde se ubica ya lo que es pues todos estos territorios, las tundras siberianas que están más al norte, todas las zonas aledañas a Moscú, o sea, son zonas que cuando durante los inviernos son bastante inhóspitas y el clima es extremo. Pues los soldados de Napoleón se toparon con eso y pues prácticamente murieron congelados. Él solamente regresó con unos cuantos, más del 90% perdió de sus hombres. Él se vio derrotado por eso. El frío clima de Rusia. Lo mismo le pasó también cuando Adolfo Hitler abre lo que es el Frente Oriental durante la Segunda Guerra Mundial y ese fue uno de los obstáculos que tuvieron las Wehrmacht, que son las tropas alemanas, que así le llamaban. Entonces, esta era, automáticamente, esta era una zona bastante complicada. Y era complicada porque los obstáculos geográficos generaban esa imposibilidad. Por consiguiente, la ruta original que ellos tenían, pues era bastante. Es así que se da una carrera frenética por tratar de buscar otro camino. Ya en este caso ya no iba a ser por tierra. Tenía que ser por la vía marítima. Y precisamente ya para esos tiempos, recordemos que cuando se dan todos estos hechos no ocurrieron en días, o sea, fueron años. Entonces, para esos tiempos estábamos comenzando a observar potencias que estaban consolidando aún más su poder, tanto poder político como lo que es un poder económico. Y también estaban perfeccionando aún más sus habilidades o sus tecnologías marítimas, su experiencia en lo que son este tipo de cosas. Teníamos a Portugal, teníamos a España, teníamos a Francia, teníamos a Holanda, Gran Bretaña, que ellos eran los que tenían pues la experiencia en relación a lo que son viajes de exploración alrededor del mundo. Pero de todos estos, Portugal tenía mucha experiencia, incluso estaba por delante de España. Portugal se había caracterizado porque ellos habían comenzado a liderar lo que era esta carrera. Obviamente que ellos entendían de que quien lograse tener mayor control de lo que es o de lo que son las rutas marítimas y lo que es el encuentro de lo que son nuevos territorios para colonizar implicaba enormes ventajas para ellos. La colonización de un territorio por parte de una potencia colonial le genera enormes beneficios. Beneficios que son traducidos en minerales, maderas y muchos otros productos de donde los territorios coloniales prácticamente se convierten en zonas de extracción de esos recursos. Por eso parte del desarrollo actual que hoy tiene Europa fue en parte potenciado por esas enormes inyecciones de recursos de donde ellos se extrajeron de cada uno de los territorios que conquistaban. Y así quien no.
Entonces, Portugal, para ese tiempo Portugal había emprendido muchos viajes de exploración. Y estos viajes de exploración eran y se concentraban en lo que fue el continente africano. Ellos habían comenzado a circunnavegar toda la costa africana. Sin embargo, debido a que para ese tiempo ya existía la necesidad de encontrar una alternativa para llegar a lo que son los territorios de Asia y de esa manera lograr garantizar lo que es pues ese comercio entre lo que es Europa y lo que es Asia, Portugal plantea una alternativa y es llegar a Asia bordeando lo que es todo lo que es África, hasta llegar a lo que es las Indias Orientales, China y obviamente Zipango y el sudeste asiático. Zipango en aquel tiempo era el nombre que recibía Japón. Observan la línea que marqué, jóvenes. Esta línea es la primera postura que tenía Portugal en relación a cómo llegar a las Indias Orientales. Esa fue la primera postura. Más adelante vamos a ir detallando cómo fue que se dio también pues el papel de Cristóbal Colón y cómo encaja lo que es su figura histórica en lo que es estos acontecimientos. Entonces, en cierta manera, eso fue el escenario que había en Europa. Hablando políticamente cada uno de estos países tenían a su merced lo que eran sistemas políticos de carácter monárquicos. Cuando hablamos de carácter monárquico, estamos refiriéndonos en primer lugar a que eran pues monarquías. Una monarquía es cuando tenemos la figura de un rey que es el que tiene el poder total y absoluto. Eso es lo que es una monarquía. Esa es la característica de lo que es una monarquía. Entonces, vemos que esas eran las condiciones políticas, sociales y económicas para ese tiempo. Vemos que era un panorama bastante complicado. Partiendo de lo que estuvimos analizando, ya estamos listos ahora para lograr entender cómo fue que Colón obtuvo su idea para lograr organizar y preparar lo que fueron sus viajes de exploración. Recuerden que hay una diferencia enorme entre las posturas que vimos con las historias de Alonso Sánchez de Huelva y John Cousin. Vamos a ver en qué consistían esas historias, en qué se basaban. Vamos a ver si logramos recordar. ¿Esas historias eran ficción o eran realidad? Vamos a ver. Tienen la palabra. ¿Cuál historia, profe? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Las historias que nosotros estuvimos viendo, la de Alonso Sánchez de Huelva y la de John Cousin, ¿se acuerdan? Sí. ¿Recuerdan? Sí. Vamos, la pregunta es, ¿esas historias tienen fundamento o solamente son meras
meras pues ideas alternativas, ficticias de lo que fue o de cómo Cristóbal Colón logró obtener su idea para llegar a lo que es América. Recuerden, jóvenes, no se me desconcentren. Cuando yo les planteé esto solamente era como una historia extra, una idea que todavía no tiene ningún tipo de fundamento, pero que vale la pena conocer. No me vayan a confundir esto, por favor. ¿Se acuerdan que les mencioné eso? Sí, que esta posiblemente era ficticia y no en realidad como Porque no que había, ajá, no habían pruebas del todo. exactamente. Pero que valía la pena conocer. Ahora, vamos ahora a lo real. Vamos a al verdadero escenario donde sí hay pruebas, donde sí hay respaldo y sustentación. Vamos a ver, Marilyn, Ajá. léame lo que tengo iluminado ahí en el párrafo. El párrafo que esté iluminado, por favor. Ok, Colón y la misteriosa carta para llegar a las Indias. Mucho tiempo antes de los viajes de exploración, Portugal fue una potencia marítima muy por delante de España, ejerciendo un fuerte dominio comercial en las costas africanas. Para ese tiempo, la corona portuguesa perseguía un plan para llegar a la India rodeando África. En torno a esa idea, el rey Alonso V de Portugal le había pedido al cartógrafo Paolo Pozzo Toscanelli una idea de cómo llegar a las Indias. Fue así que Toscanelli le propone al rey llegar a las Indias navegando hacia el oeste, es decir, usando una ruta transatlántica. Muy bien, Marilyn. Muchas gracias. Vean cómo comienza a recobrar sentido ya lo que es nuestra historia, nuestro análisis. Aquí menciona en primer lugar el papel clave que tuvo Portugal. Micrófonos. Aquí observamos el papel clave que tuvo Portugal como una potencia que estaba teniendo la delantera